Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. Una de las métricas más importantes a la hora de valorar una empresa tesorera de Bitcoin es el famoso mNAV, que es el múltiplo sobre los activos netos. Y en el vídeo de hoy me gustaría explicaros cómo funciona exactamente el mNAV, porque hay diferentes formas de calcularlo, hay diferentes mNAVs, por así decirlo. Entonces, en el vídeo de hoy os quiero enseñar de principio a fin las diferentes formas de calcular lo que existen, dónde están los beneficios y las carencias de cada una de ellas. Y para terminar, pues me gustaría enseñaros la forma última, que es una metodología nueva que he encontrado que se llama Common Equity Bitcoin Exposure, que sería la metodología CEBE. Y me gustaría enseñaros esto porque creo que es muy ilustrativo con respecto al perfil de riesgo, al perfil de asimetría que muestra una empresa tesorera de Bitcoin, tanto en un escenario donde el precio de Bitcoin puede caer y estaría en un bear market, ¿no? Pues cuánto puede caer la tesorera en función de una caída de Bitcoin, cómo de amplificada está, como cuánto podría ganar en el caso de un bull market en función de cómo de apalancada está. Entonces, os voy a enseñar primero las diferentes formas de evaluar el mNAV y luego os voy a enseñar este marco de valoración que yo creo que es bastante ilustrativo para saber qué es lo que uno tiene en su cartera y cómo de expuesto está uno a posibles caídas o subidas en el precio de Bitcoin. Así que si eso os interesa, vamos a ello. Bien chicos, pues como de costumbre os he preparado aquí un infográfico donde os voy a explicar exactamente en qué consiste el balance de esta clase de empresas y cómo se deriva eso en el cálculo, digamos, del mNAV de una empresa. Pero antes de entrar en las formas más complejas, me gustaría daros una pequeña definición para que todos sepamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos del mNAV, estamos hablando de el múltiplo de los activos netos que tiene la empresa. Es decir, la empresa atesora una cantidad de Bitcoin en su tesorería y luego la empresa tiene una valoración en bolsa, ¿no? Y entonces estamos comparando relativamente cuánto más grande es esta valoración en bolsa de los activos que tienen en Bitcoin. La empresa normalmente cotiza a un múltiplo que puede ser superior a 1, es decir, que la empresa está valorada en más de lo que está valorado su Bitcoin, o puede ser inferior a 1. Esta definición es bastante sencilla, yo creo que más o menos todo el mundo intuitivamente la puede ver, pero ahora cuando entramos en el detalle, en el intríngulis de cómo esto se calcula, veréis que no es tan sencillo y que hay muchas formas de calcularlo, porque según complicamos la estructura de la empresa, añadiendo cosas como deuda, posiciones en metálico, en cash, bonos convertibles, instrumentos preferentes perpetuos convertibles, el cálculo empieza a complicarse y ahí ya es donde entramos un poco en los debates de cómo exactamente se valora cada una de esas cosas. Entonces, vamos a ver las formas más sencillas de calcular el mNAV primero. Entonces, el mNAV más sencillo de calcular es el mNAV básico, ¿vale? Y el mNAV básico solamente tiene en cuenta dos cosas. En el denominador tenemos la cantidad total de Bitcoin que hay dentro de la empresa y en el numerador tendríamos las acciones básicas que existen en el mercado, es decir, cuántas acciones hay en el mercado circulando de la propia empresa. Entonces, de forma sencilla, podríamos calcularlo como, vamos a ver el ejemplo de Strategy, ¿vale? Pues el número de acciones de Strategy que existen multiplicado por la cotización de cada una de esas acciones en el mercado y luego tendríamos pues lo mismo en el denominador, ¿no? El número de Bitcoin multiplicado por el precio de cada Bitcoin en el mercado. Si esto es superior a 1, tendríamos un mNAV que nos indica que la empresa está valorada por más del Bitcoin que tiene. Si es inferior a 1, pues tendríamos un descuento sobre los activos netos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que empresas como Strategy emiten instrumentos que pueden hipotéticamente diluir la cantidad de acciones en circulación en función de lo que pase con el precio de la acción. Inicialmente eso eran los bonos convertibles. Estos bonos de deuda convertible, que son deuda en el balance de la empresa, funcionan de tal manera que se comportan como un bono que paga un interés y tiene un precio estable y es deuda que la empresa tiene, pero si superan una prima, digamos un 30% por ejemplo, que es negociada en el momento de emisión de ese bono, si el precio de la acción sube más de eso, el bono tiene derecho a convertirse a acciones comunes. Entonces, si el precio de la acción sube a partir de cierto punto, el bono deja de ser un bono y empieza a ser acciones. Esto yo ya lo he contado abundantemente en el canal. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en ese caso, ¿cómo lo contabilizamos? No son acciones que están circulando, de momento es deuda en el balance de la empresa, pero si presuponemos que el bono va a convertir, tenemos que tener en cuenta eso en la cuenta del número de acciones, porque eso cambia el cálculo. Eso nos lleva a la segunda forma de evaluar el mNAV, ¿vale? Y el mNAV
que tiene en cuenta este tipo de cálculo es el fully diluted shares dividido por el Bitcoin en tesorería. Es decir, aquí tenemos en cuenta no solo la cantidad de acciones de Strategy, la cantidad implícita de acciones que podría hipotéticamente haber en el caso de que los bonos convertibles convirtiesen. Y el resto de factores quedan igual, ¿no? Multiplicado por el precio por acción y dividido por número de Bitcoin multiplicado por el precio de Bitcoin. Entonces, en esta nueva métrica lo que estamos teniendo en cuenta también es que esos bonos convertibles pueden convertir y hacemos la suposición de lo que lo van a hacer. Claro, aquí ya cada uno que haga la suposición que quiera. Si está muy lejos de convertir, a lo mejor los quieres contabilizar como deuda o a lo mejor no. Pero claro, también tienes que tener en cuenta que en el punto en el que convierten, el precio de Bitcoin tiene que ser diferente y el precio de la acción de Strategy tiene que ser diferente. Esa es una forma que ya complica un poco más el cálculo del MNAV y hace que no sea tan sencillo de ver. También tenemos que tener en cuenta que no solo los bonos convertibles pueden convertirse en acciones y diluir al accionista, sino que también existen acciones preferentes perpetuas que son convertibles. En el caso de Strategy tenemos Strike, que se llama Strike porque existe un precio de Strike donde convierte. Y en el caso, por ejemplo, de Metaplanet tenemos Mercury también, que es convertible a acciones del accionariado común. Entonces, a la hora de hacer el cálculo del MNAV, podemos contabilizar esas acciones como acciones que suman al total de acciones de la empresa o podemos tenerlo en cuenta como una deuda y eso cambia la forma en la que sale el cálculo. Estas dos metodologías que os he enseñado son las metodologías sencillas, simples que vais a ver en los dashboards de estas empresas. Pero yo ahora voy a entrar en los otros dos modelos de valoración que son los que más se utilizan a un nivel profesional, que son el Enterprise Value MNAV y el nuevo modelo que os quiero enseñar que es el CEBE, Common Equity Bitcoin Exposure. Así que vamos a ello. Entonces, para entender estos modelos, lo primero que tenemos que hacer es entender muy bien qué aspecto tiene el balance de una tesorera de Bitcoin para así saber cómo contabilizar cada una de esas cosas. Entonces yo aquí os he hecho una versión simplificada, donde tenemos en un lado los activos de la empresa, en el otro lado los pasivos, ¿vale? Esto es lo que la empresa tiene y esto es lo que la empresa, entre comillas, debe. Entonces la empresa tiene fundamentalmente dos cosas, tiene una posición en metálico, en cash, y luego tiene una posición en Bitcoin. Esos son los dos activos fundamentales y la suma de esos dos tiene que corresponder a los pasivos, que serían la deuda que tiene la empresa, deuda pura y dura, ya sea en forma de bonos convertibles o ya sea en formato de deuda tradicional, como en el caso de Metaplanet. También tienen las acciones preferentes que han emitido, que no son exactamente deuda, es una forma de equity, es una forma de renta variable, pero se comportan como si fuesen unos bonos que pagan un interés. Y arriba del todo tendríamos las acciones comunes, ¿no?, que recibirían el resto de los activos. Entonces, es importante también saber aquí que la preferencia de pago en caso de un concurso de accionistas es primero la deuda, luego las acciones preferentes que tienen su propio orden y ya por último el común recibiría el resto de los activos de la empresa. Eso en el hipotético caso de que la empresa se liquidase y tendríamos que ver a quién le pertenece qué. Entonces, hasta ahora yo cuando os he hablado del MNAV casi siempre hago referencia al Enterprise Value y os he dicho que este es el que a mí me parece más idóneo a la hora de tener en cuenta la valoración. Y de hecho en los dashboards de las empresas normalmente este es el que os ponen. Y os voy a explicar cómo se calcula. Para calcular el Enterprise Value MNAV tenemos que hacer el siguiente cálculo. Tenemos que coger la capitalización bursátil de las acciones comunes, sumarle las acciones preferentes emitidas y sumarle la deuda. O sea que estaríamos básicamente sumando la columna de pasivos. Y lo que hacemos es que a los pasivos le restamos la posición en dólares, el cash. Porque al final nosotros asumimos que si existe una deuda pero al mismo tiempo tenemos dinero en caja, con este dinero en caja se puede saldar esa deuda. Entonces al final lo que estamos intentando calcular es cómo de grande es esta pila de deudores que existen dentro de la columna de pasivos y cuánto Bitcoin le corresponde a cada uno de ellos. Entonces, hecho ese cálculo, lo que hacemos es que lo dividimos por el Bitcoin en tesorería que existe y nos daría un múltiplo. Si este múltiplo es superior a 1, la empresa cotiza en bolsa, esta capitalización bursátil sería superior al valor de Bitcoin que hay en la tesorería. Si fuese inferior a 1, pues estaríamos a un descuento. Como podréis ver, este cálculo es algo más complejo, pero a su vez es mucho más preciso. Porque no se queda simplemente con número de acciones Bitcoin en tesorería, tiene en cuenta todas las partes que participan en los pasivos de la empresa. Por tanto, es un análisis mucho más holístico. ¿Cuál es la limitación de este tipo de análisis? Pues bueno, pues que no estamos teniendo en cuenta la conversión de las acciones preferentes perpetuas que son convertibles, tipo Strike, y no estamos teniendo en cuenta la conversión de la deuda. Es decir,
que este análisis es un análisis relativamente pesimista desde el punto de vista que suponemos que la deuda no convierte a acciones, lo cual en teoría siempre es beneficioso o casi siempre va a ser beneficioso para el accionista común, porque aunque diluyes, al final el hecho de que conviertan implica que el precio de Bitcoin ha subido, que el precio de la acción ha subido y que por tanto el emitir esos bonos convertibles o esas acciones convertibles ha sido acretivo para el accionista porque hemos superado la prima a la que se han emitido. Entonces este modelo también es pesimista entre comillas en el sentido de que asume que la deuda no convierte, pero la tiene en cuenta en el balance. Por eso este es el modelo que, digamos, se utiliza más a la hora de evaluar si una empresa, cuando emite acciones comunes, si está diluyendo al accionista de forma acretiva o no. Se supone que la empresa genera Bitcoin por acción, que está incrementando el Bitcoin por acción, si lo hace a un enterprise value superior a 1. Y si es inferior a 1, está destruyendo valor para el accionista, cosa que puede suceder en ciertos escenarios concretos, como por ejemplo cuando Strategy creó su reserva en cash para tenerla para pagar a los de las preferentes, ¿no? Y tener esa tranquilidad de que ya tienen el dinero. Fueron ligeramente dilutivos en esa emisión, pero hay escenarios donde puede ser necesario hacer eso. Eso también se podría dar en un escenario donde la empresa se sobreapalanca y hay una caída fuerte de Bitcoin y necesitan desapalancarse, pues tendrían que vender acciones quizá por debajo de 1, aunque es algo indeseable y es preferible no tener que hacerlo. Pero ahora os voy a explicar cuál es la carencia de este modo de valorar las empresas y eso es precisamente lo que intenta resolver este framework CB que os voy a enseñar ahora. Y la carencia que tiene esta forma de evaluar el MNAV es que al final tú estás metiendo en la misma cesta a las preferentes, a la deuda y a las acciones comunes. No estás separándolas. Por tanto, en este modelo de valoración, lo que no estás teniendo en cuenta es el cómo afecta este bloque de aquí a la cantidad de Bitcoin de la que es dueño el accionariado común. Dicho de una forma más sencilla, cuando tú calculas utilizando el modelo CB, que significa Common Equity Bitcoin Exposure, lo que tú estás intentando averiguar es, de todo este Bitcoin que tiene la empresa, ¿cuánto le pertenece a los que tienen deuda? ¿Cuánto le pertenece a los que tienen las acciones preferentes? ¿Y cuánto le pertenece al accionariado común? En el hipotético caso de que la empresa entrase en concurso de acreedores en el momento en que está siendo evaluada. Porque si os dais cuenta, en todos los escenarios anteriores estamos presuponiendo que la deuda está ahí para en algún punto convertirse en acciones comunes y que las preferentes están ahí para recibir un ingreso, pero en ningún punto tienen un claim, tienen un derecho sobre este Bitcoin de aquí. En el modelo CB sí, lo que hacemos es asumir que hay un concurso de acreedores y que todo el mundo va a pillar lo que le toca. Entonces, claro, la deuda primero absorbe el cash que hay y luego absorbería parte del Bitcoin. Las acciones preferentes volverían a recibir el valor nominal emitido del Bitcoin restante y lo que queda es el Bitcoin que le corresponde en propiedad al accionariado común. Estamos calculando al Common Equity, al accionariado común, cuánto Bitcoin le corresponde, qué exposición tiene. Y es por eso que este modelo resuelve las carencias de los modelos anteriores, que es que los modelos anteriores presuponen que las acciones preferentes no hay que repagarlas nunca y presuponen que la deuda necesariamente tiene que convertir. En este caso, al final, lo que estamos intentando averiguar es, vale, Strategy tiene 700 y pico mil Bitcoin en su tesorería, sí, pero no todos esos Bitcoin son del accionariado común si tenemos en cuenta el contexto de un concurso de acreedores. Solo parte de ellos serían del accionariado común. Y claro, también queremos saber, en función de cómo evoluciona el precio de Bitcoin, cómo evoluciona esa cantidad de Bitcoin, porque si el valor de este Bitcoin cae, quien va a absorber esa pérdida, en primer lugar, es el accionariado común. Al accionariado común le va a corresponder mucho menos Bitcoin en el caso de una pérdida de valor en Bitcoin, porque las preferentes y la deuda no absorben esa pérdida. Así funciona el modelo de amplificación. De la misma manera, si el precio de Bitcoin cae, quien absorbe ese beneficio es el accionariado común, porque las preferentes y la deuda tienen una cantidad fija que les corresponde. Entonces, para calcular este modelo, lo que hacemos es invertir un poco esta ecuación de arriba. Nos queda la capitalización bursátil en el numerador y lo dividimos entre el Bitcoin que hay, el cash que hay, restándole las preferentes y la deuda. Es decir, lo que estamos haciendo es calcular este nivel de aquí. Estamos calculando cómo de grande es este trozo, que es el que le corresponde al accionariado común.
Entonces, si os vais a esta página web que se llama cbtracker.io, podréis ver un dashboard donde se hace este cálculo para las empresas tesoreras fundamentales que hay en este mercado y podemos ver un montón de analíticas y esto es lo que yo os quiero enseñar porque esto es lo que nos da una idea de qué es lo que sucede si el precio de Bitcoin sube o si el precio de Bitcoin cae y en resumidas cuentas cómo afecta al precio de la acción, el apalancamiento que tienen. Entonces vamos a empezar por ver Strategy. Si nosotros nos fijamos, el modelo CB nos dice los satoshis por acción que corresponden a cada accionista y si nosotros hiciésemos la cuenta de cuántos satoshis corresponden por acción bajo la suposición de que todo este Bitcoin le pertenece al accionariado común, la cantidad que nos sale es mucho más grande de la cantidad que nos dice el modelo CB, que el que tiene en cuenta es esta cantidad de aquí que os estoy dibujando. Aquí salen que tienen 155.900 sats por acción, pero si lo haces el cálculo suponiendo que todos los satoshis les pertenece al accionariado común, pues a lo mejor te salen como 200.000. Y aquí donde pone drag, que pone 29,5% de la reserva de Bitcoin, lo que nos está diciendo es cómo de grande es este trozo de preferentes y deuda en comparación con este trozo de aquí. Es decir, cuánto arrastra, cuánto disminuye la exposición a Bitcoin del accionariado común el hecho de que haya preferentes y deudas que absorben este trozo de aquí abajo. En el caso de Strategy podemos ver que es un 29,5%. ¿Veis? Y si nos vamos aquí a la ventana donde pone Endgame, pues podemos ver que al accionariado común le corresponde el 70,4% del Bitcoin poseído por la empresa, que son 539.900 no sé cuánto, más o menos 540.000 Bitcoin, pero que en caso de concurso de acreedores, según este modelo, a la deuda y preferente le correspondería un 30% prácticamente, que son unos 227.000 Bitcoin. Entonces aquí tenéis la relación entre lo poseído por las acciones comunes y lo poseído por la deuda y preferentes. Cuando digo poseído lo digo entre comillas, porque realmente luego habría que ver los detalles de los contratos, porque la deuda no tiene claims sobre el Bitcoin, las preferentes tampoco, pero estamos presuponiendo, ¿no?, a efectos prácticos cómo de grande es esa exposición. Y de hecho aquí lo que podemos hacer es que podemos mover el precio de Bitcoin, por ejemplo, volviendo a cuando estábamos en máximos históricos, $123.000 más o menos, pues podemos ver que si subiésemos hasta allí con la cantidad de deuda y preferentes que hay, Strategy pasaría a ser dueña de 634.000 prácticamente Bitcoin de los que tienen en tesorería, o el 80%, y solo 134 Bitcoin serían suficientes como para obedecer a la deuda y preferentes que tienen emitidos. Esto es el escenario donde el precio de Bitcoin sube, pues esta pila de aquí se vuelve más grande y por tanto más cantidad, más porcentaje le pertenece a MSTR y menos porcentaje le pertenecería a estos de aquí abajo, porque estos de aquí abajo no absorben las caídas en Bitcoin, pero tampoco absorben la apreciación, ¿vale? Entonces, con menos cantidad de Bitcoin podrían servir tanto la deuda como las preferentes que han emitido. De la misma manera, podemos ponernos en el escenario pesimista. Aquí podemos irnos al suelo de la Power Law, que son unos $49.000 por Bitcoin, y lo que podemos ver es que entonces harían falta 333.000 Bitcoin prácticamente, que son como el 43% de la tesorería, para pagarle a la deuda y preferentes, y para el accionariado común solo quedaría un 56,6%, que son 434.000 Bitcoin. Entonces, si os dais cuenta, este modelo al final lo que acaba ilustrando es que si el precio de Bitcoin sube, el accionariado común es dueño de más porcentaje de eso y de más Bitcoin en número absoluto, porque aquellos deudores que están más abajo, que tienen más prioridad en la estructura de capital, que son la deuda de las preferentes, para pagarles hace falta menos Bitcoin porque ese Bitcoin es más valioso. Eso es lo que intenta ilustrar. Entonces eso nos da una idea de cómo de amplificada está la acción común tanto hacia arriba como hacia abajo. Y como podéis ver también, aquí tenemos un MNAV CB y este MNAV es, por ejemplo, en el caso de Strategy, 0,7. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues la fracción del Bitcoin que pertenece al equity, al accionariado común. En este caso es inferior a 1 por la forma en la que lo estamos calculando. Esto no significa que si Strategy emite acciones ahora está diluyendo, ¿no? No está diluyendo en términos absolutos, pero en términos de la posesión o el porcentaje de posesión que tiene el accionista común, sí que podría reducirse.
Y hay muchas más cosas en las que podemos entrar dentro de este modelo, las voy a mencionar por arriba y ya os lo veis vosotros si queréis. Por aquí tenemos, por ejemplo, la tasa de dilución, y esto es lo que nos enseña, es lo que tienen que pagar en dividendos versus el tamaño de su reserva de Bitcoin, ¿vale? En resumidas cuentas, cuánto se pierde de la reserva de Bitcoin o comparado con la reserva de Bitcoin en dividendos que hay que pagar. En este caso es un 1,87%. Y aquí abajo pues también podéis ver la estructura de capital, qué aspecto tiene. Aquí tenemos la deuda, lo que han emitido en preferentes, el dinero que tienen en cash. Y básicamente la suma de estas deudas, ¿no?, menos el cash, pues sale esta cifra de aquí, ¿no? 8 más 10 menos 2 sale 16. Y luego lo que corresponde eso en Bitcoin. Y aquí también podéis ver, pues por ejemplo, cuando han emitido acciones, acorde a este modelo, si están siendo acretivo o dilutivo para el accionista, ¿vale? Cada una de ellas, según este modelo, claro, esto es según el CB. Y también podéis ver lo que ellos llaman el wrapper cost, que básicamente es: tú, por tener una empresa que atesora Bitcoin, al final tienes que tener una estructura corporativa con un equipo directivo, con abogados, tienes que tener intermediarios que te permitan sacar todas estas acciones al mercado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso cuesta dinero. Entonces, el wrapper cost al final es por embalar el Bitcoin en una estructura corporativa que hace una serie de ejercicios, hay unos gastos corrientes. ¿Cómo de grandes son esos gastos corrientes? Porque también hay que tenerlo en cuenta. Todo esto cuesta dinero también. Y me gusta que en este modelo también lo tienen en cuenta y, por ejemplo, aquí pues tiene el coste anual de mantener las preferentes, ¿no?, que son 1.000 millones de dólares, ese 1,87% que acabamos de ver. El interés de la deuda convertible lo tienen en cuenta, 35 millones al año. Luego tienen en cuenta la compensación en forma de acciones para todos los empleados y equipo directivo, 85 millones. La compensación que pagan a sus directivos en forma de dinero, de cash, que son 5,7 millones. Y la compensación que pagan al board, ¿no? Bueno, no sé cómo decirlo, 900.000 dólares, no llega al $1.000.000, ¿no? Y bueno, pues hacen el cálculo de todo esto y también le ponen como negativo, ¿no?, le restan el dinero que genera el negocio de software, ¿no? Y aquí tienes el wrapper cost, que es un 2%, lo que implica que mantener esta estructura funcionando y acumulando Bitcoin tiene un coste de un 2% de la pila de Bitcoin que tienen actualmente al año. Y es una cosa a tener en cuenta, lógicamente. Y bueno, pues en esta web podéis ver cualquier empresa y os saldrán números diferentes. Si os fijáis, por ejemplo, en el caso de Strive, el drag, es decir, la parte que le corresponde a la deuda y acciones preferentes es mucho más alto, están mucho más apalancados, por eso le sale un 36%. Es decir, que la acción común es dueña solo del 63% del Bitcoin que hay en la empresa. Y lo que yo quería llevar a vuestra atención es que, bueno, pues yo he hablado bastante de Metaplanet y sé que os va a interesar Metaplanet, así que vamos a verlo también, qué aspecto tiene, ¿no? Porque al final este modelo de valoración pone en evidencia cuál es la fortaleza actual de Metaplanet y el motivo por el que Metaplanet está en una posición muy fuerte. Si os fijáis, Metaplanet tiene un drag de un 10,8%, es decir, que si nosotros miramos el balance de Metaplanet, lo que podemos ver es que la mayor parte del Bitcoin le pertenece al accionariado común. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Metaplanet, la deuda y las preferentes emitidas que tienen son un porcentaje muy pequeño. He tenido que recargar la página, el número de antes no me salía bien, es un 13% actualmente, ¿vale? Lo que nos da un mNAV-CB de un 0,87, es decir, que la fracción del Bitcoin que le pertenece al accionariado común es el 87%, ¿no? Y el 13% restante pues es de preferentes y de deuda. Y bueno, aquí podríamos modelar, por ejemplo, en el caso de que Bitcoin se vaya al Power Law Floor, es decir, al suelo de la Power Law, lo que podemos ver es que seguiría perteneciendo el 80,8% del Bitcoin al accionariado común. Y tal y como está la situación con sus deudas y preferentes, tan solo el 19% del Bitcoin que tiene sería suficiente como para cubrir esa deuda. O no es deuda exactamente, pero para cubrir esa parte de la columna de pasivos. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede? Pues que si el precio de Bitcoin sube, suponiendo que vaya a 123.000, pues bueno, el accionariado común tendría un 92,3% del Bitcoin y el 7,7% sería suficiente para pagar la deuda de preferentes. Entonces, estamos hablando que pasando de 72.000 dólares tendríamos un 87%, a 123.000 dólares tendríamos un 92%. Como podéis ver, el porcentaje no sube tanto. ¿Por qué? Pues porque ya per se es muy alto. Lo que nos está indicando es que Metaplanet no está muy apalancado. Dicho de otra forma, como Metaplanet no tiene mucha deuda ni muchas preferentes, si el precio de Bitcoin cae,
sigue siendo suficiente con un poquito más de Bitcoin para pagarlas. Pero si el precio de Bitcoin sube, no se benefician asimétricamente tampoco. Es decir, puede que el precio de la acción suba, pero si sube es porque el MNAV se expande, no porque se hayan endeudado a precios bajos para comprar Bitcoin y luego esa deuda se vea diluida por esa apreciación de Bitcoin. En resumidas cuentas, lo que esto nos está intentando decir es que Metaplanet sería mucho más resiliente a partir del momento actual a una caída en el precio de Bitcoin, es decir, que les afectaría, les apalancaría hacia abajo más ligeramente, pero simultáneamente si el precio de Bitcoin sube, no se van a beneficiar tanto al no haber emitido tantas preferentes ni haberse endeudado tanto. Otras cosas que este modelo pone de manifiesto que son bastante interesantes para Metaplanet, pues que la tasa de dilución, es decir, si comparamos las preferentes o los dividendos que deben en preferentes con la reserva de Bitcoin, es de un 0,26%. Es decir, que con muy poquito del Bitcoin que tienen en sus reservas sería suficiente para cubrir el dinero que deben en pagos de preferente, lo cual da una señal de un balance bastante saneado. Y una cosa que es muy llamativa de Metaplanet, que también pretendo llevar a vuestro ánimo, es que si vemos el wrapper cost, es decir, os recuerdo, por existir la estructura corporativa tienen que pagar a directivos, tienen que pagar compensación en acciones a sus empleados, tienen que pagar comisiones a todos aquellos que comercializan sus instrumentos, ¿no? Todo eso cuesta dinero. Pues, ¿cuánto dinero le cuesta al accionariado común? Teniendo en cuenta también que existe un negocio operativo que gana dinero, el balance entre esas dos. Metaplanet es la única tesorera de Bitcoin que tiene un wrapper cost negativo de menos 5,2 millones. Y vamos a ver por qué. Las acciones preferentes de Mercury les cuestan unos 7,5 millones de dólares al año. El interés que pagan por la deuda pura que tienen de la Credit Facility son 20,4 millones al año. Pagar a sus empleados, sus subsidiarias, compensación del equipo ejecutivo, etcétera, 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 o sea, los gastos operativos de la empresa son 19,5 millones. Y la compensación en base de acciones que pagan a sus empleados son 5,2 millones. Pero tenemos que tener en cuenta que tienen la Bitcoin Income Generation, es decir, que ellos venden puts y calls sobre Bitcoin, tienen un negocio de derivados financieros sobre Bitcoin que genera ingresos cada trimestre. Y eso genera 55 millones de dólares. Y además, el negocio de hoteles también genera ingresos, en este caso de 2,8 millones de dólares al año. Pues si tú haces el cálculo de los costes y le restas los ingresos del negocio, te sale un coste negativo de 5,2 millones de dólares o de un menos 0,18% de la reserva de Bitcoin. Y esto es muy llamativo porque Metaplanet es la única empresa que por existir la estructura, digamos, de la empresa en sí, no cuesta Bitcoin al accionista. Es decir, en términos netos, como tienen el negocio de Bitcoin Income Generation que está generando ingresos, ese negocio compensa todo el resto de gastos y un pequeño excedente. Es decir, que Metaplanet por existir no cuesta dinero, sino que genera dinero. Y si miráis todas las tesoreras de Bitcoin, Metaplanet es la única que está en esa situación, que por existir genera dinero en vez de costar. Y además está en esta situación particular en la que, como han emitido pocas preferentes y han emitido poca deuda, si el precio de Bitcoin sube no se van a beneficiar asimétricamente. Pero en el caso de que veamos más caídas desde aquí, teniendo en cuenta este modelo de valoración, deberían sufrir menos asimetría hacia abajo y hacia arriba. Entonces, bueno, están más protegidos en el evento de una caída, pero en el evento de una subida, pues bueno, a lo mejor se vuelve a expandir el MNAV y por eso el precio de la acción sube, pero no va a ser necesariamente por los instrumentos que han emitido. Así que nada, chicos, creo que este vídeo ya ha quedado bastante largo. Espero que haya sido interesante, espero que hayáis aprendido algo hoy sobre cómo valorar empresas, sobre MNAV y sobre cómo entender la estructura corporativa de toda esta serie de empresas nuevas, ¿no? Y todos estos modelos que están surgiendo. Si no os importa, dejadme un like, algún comentario si tenéis alguna duda y nos seguiremos viendo por aquí, en Finanzas de Chill. Chao, chicos.